Bueno, a ver, ahí estoy grabando. Ustedes lo vieron, pero si lo quieren volver a ver, lo explico rapidito. ¿Estamos de acuerdo? Tengo el volumen, tengo la superficie, tengo el peso específico. Yo quiero saber, este es el ejercicio 7. 7. Ejercicio 7. La presión que hay en el fondo de un tanque. Bien. Si yo quiero hallar la presión, tengo que hacer el peso específico por la altura del tanque, pero no tengo la altura. Entonces, me fijé qué ecuación me relaciona los datos que tengo, que es el volumen y la superficie, con la altura, y como ya habíamos visto nosotros, volumen es igual a superficie por altura. Tengo el volumen, tengo la superficie, despejo altura. Esto está multiplicando, pasa dividiendo, me queda acá. El problema que tenía es que era litro y centímetro cuadrado, son dos unidades que no las puedo mezclar. De hecho, esta es de superficie y esta es de capacidad. Pero, ¿qué hice? Pasé los litros a centímetros cúbicos. Como un litro son 1000 centímetros cúbicos, 100 litros son 100.000 centímetros cúbicos, dividido 1250 centímetros cuadrados, cúbico cuadrado me queda centímetro. Entonces, esa cuenta me da 80 centímetros. Ahora sí, que tengo la altura, la pongo en la ecuación, hago la cuenta, el peso específico lo tenía, centímetros, se me va con un centímetro cúbico, me queda centímetro cuadrado, y una vez que resuelva, me queda que la presión en el fondo del tanque es de 82,24 gramos fuerza sobre centímetro cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Perfecto. ¿Puedo borrar? ¿Sí? Sí. Bueno. Vamos a explicar ahora, muchachos, siguiendo el orden del material. Habíamos hablado, y ahí yo le mandé unos videitos de los vasos, lo que son vasos comunicantes, ¿bien? Que era como para que ustedes puedan mandar mano, ¿bien? Vasos comunicantes, nosotros dijimos que siempre el agua o los líquidos buscan el mismo nivel, ¿bien? La última, ¿habíamos visto el concepto de vaso comunicante? ¿No? Bien, lo dibujo. Y aparece también ahí en su libro, vamos a suponer que tengo esto. Bien, fíjense que es un tubo que se le desprenden todos estos tubos. Si yo lleno de agua esto, ¿qué va a ocurrir con el agua? Va a pasar para acá, va a llegar a ese nivel, va a pasar para acá, todo al mismo tiempo, ¿no? Obvio. Llega a ese nivel, pasa para acá, llega a este nivel y llega a este nivel. ¿Qué queremos? Bueno, en medio, yo todos los niveles. Pero ¿qué queremos decir? Que el agua, por más que tenga diferentes formas, un vaso comunicante es un vaso que se comunica. Esto con esto se comunica. Fíjense que se comunica por acá. Y esto se comunica con esto y esto se comunica con esto. ¿Está bien? Esos son vasos comunicantes. Son vasos que se pueden comunicar. ¿Está bien? Cuando yo lleno o pongo agua, el agua siempre, o los líquidos, siempre van a buscar el mismo nivel. ¿Bien? Como figuráis. No es que el más finito va a llegar a un nivel mayor y el más grueso va a llegar a un nivel menor. No. El agua siempre, o los líquidos, siempre buscan el mismo nivel. Primera cuestión que hay que saber.
De hecho, ¿esto quiénes lo usan? Los albañiles. Los albañiles, para hacer una pared, ¿qué es lo que usan para sacar el nivel? Para que la pared no me quede ni así ni así. No torcida así, sino que no me quede ni para abajo ni para arriba. Un nivel de agua, una manguera con agua. Hoy hay niveles láser, listo. Pero no tengo el nivel láser. Una manguera transparente con agua, que no me quede aire. Entonces, uno se pone de un lado, el otro se pone del otro. Donde donde termina el agua, ¿saben qué? Hay una línea que está al mismo nivel. No importa después si el piso está para abajo, para arriba. Ellos tienen que respetar esa línea. Y ahí la pared te va a salir derecha. ¿Está bien? Eso es un vaso comunicante. Sería distinto si le pongo agua y aceite, como vamos a ver en un rato. Estamos hablando siempre del mismo líquido. Por eso los albañiles tienen que tener mucho cuidado de que no le quede aire. Si les queda aire, una burbuja de aire, no sirve ese nivel, porque miente, porque no está al mismo nivel, porque hay dos fluidos con distinto peso específico. Los tipos tienen que tener ese cuidado. ¿Bien? Entonces, vasos comunicantes son estos. El agua siempre busca el mismo nivel. Un fluido siempre busca el mismo nivel. Ahora, vamos a ver un tubo en U, un vaso comunicante en U, que se utiliza como manómetro, ¿bien? Para medir presiones también, que nos permite calcular, ¿bien? Alturas y pesos específicos de distintos líquidos. Vamos a suponer que yo tengo que conocer el peso específico de un líquido y no sé cuál es. Bueno, este artefacto me permite, o de esta manera me permite calcular el peso específico, utilizando solamente lo que nosotros hemos visto hasta ahora. ¿Bien? Pero con un enfoque distinto. Entonces, que quede claro, vaso comunicante es esto, o un tubo en U es un vaso comunicante. Son dos recipientes que se pueden comunicar. ¿Bien? Si se comunican, siempre el líquido, mientras sea el mismo, va a buscar exactamente el mismo nivel. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, vamos a plantear lo siguiente. ¿Dónde están? Vamos a suponer. Voy a buscar otro fibrón. Aguántame un cachitito. Bueno, por eso digo que sigo escribiendo con el mismo fibrón. Bueno, vamos a suponer, muchachos, que yo le echo agua a este tubo, ¿no? Yo les dejo de echar agua, ¿y qué va a pasar? ¿Va a haber alguna diferencia entre esta altura y esta altura? No. Ninguna, No. porque es el mismo líquido. ¿Está bien? Ahora, si yo le echara
aceite, así como está. Estamos hablando de líquidos que no se pueden mezclar. Si he hecho un líquido que se mezcla, no pasa nada. Estoy en el horno porque formo un solo líquido. Si yo le echo un poco de aceite, el peso del aceite, obviamente que va a provocar que este líquido baje. Y que este nivel Suba. suba. ¿Está bien? Y acá voy a tener el aceite. Vamos a poner A. Vamos a poner B. Acá le vamos a decir que es el aceite. Y de este lado vamos a poner agua. ¿Se entiende, no? Vamos hasta la superficie del agua, vamos a tener acá una altura A. ¿Está bien? Bien. ¿Estamos? Y de acá a acá vamos a tener una altura B. ¿Estamos? ¿Hasta ahí vamos Sí. bien? ¿Sí? Vamos a este punto. A este punto y este punto. ¿Bien? Si están a la misma altura, significa que las presiones tienen que estar iguales. La presión en A tiene que ser igual a la presión en B. A la misma altura, porque están a la misma altura. ¿Estamos de acuerdo? Si están a la misma altura, obviamente que el agua está acá, pero en esta parte del líquido tiene que haber la misma presión que acá. ¿Bien? Entonces, la presión en A, vamos a poner presión en A, presión en B. La presión en A, vamos a hacer mayúscula, tiene que ser igual a la presión en B. Si la presión en A tiene que ser igual a la presión en B, yo puedo decir que la presión atmosférica más el peso específico del líquido A por la altura en A, ¿está bien lo que vimos hasta ahora nosotros? Presión acá, ¿qué es? La altura en A por el peso específico del líquido que hay acá. Tiene que ser igual a la presión en B. En la presión atmosférica más peso específico del líquido B por altura en B. Esto y esto tienen que ser iguales. Vamos a dar dibujito. El peso específico en B tiene que ser igual. Bueno, obviamente que acá actúa de un lado la presión atmosférica y del otro lado la presión atmosférica. ¿Está bien? Sobre los dos ramas actúa la presión atmosférica. Entonces, la presión acá, me imagino que es el fondo del tanque del ejercicio anterior. Es el peso específico de este líquido por esta altura. La presión acá es el peso específico de este líquido por esta altura. Traducido en fórmula, la presión atmosférica en A es la presión atmosférica, la presión en A es la presión atmosférica más el peso específico del líquido A por la altura en A.
La presión en B es la presión atmosférica más el peso específico del líquido B por la altura en B. Es lo que vimos recién. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Sí. Entonces, si yo tengo que esto es igual a esto, ¿bien? Yo lo puedo. Vamos a escribirlo acá abajo, ¿eh? Fíjense, de un lado y del otro lado del igual, que tengo la presión atmosférica, la presión atmosférica. Está de un lado del igual, del otro lado del igual, ¿qué puedo hacer? Como me afecta a esto y me afecta al otro, la tenga o no la tenga, es lo mismo, porque se van a anular una con otra. Te queda una ecuación de este tipo. El peso específico en A por altura en A es igual al peso específico B por altura en B. Fíjense, con lo que nosotros sabemos y pensándolo de esta forma, si yo me encuentro, si yo me encuentro frente a este dispositivo, con esta ecuación yo puedo calcular 4 cosas. Obviamente, teniendo el resto de los datos, obvio, ¿no? Puedo calcular el peso específico en A, porque si tengo todo, esta altura en A, ¿cómo la paso? Dividiendo, y ya está. Puedo calcular la altura en A, porque si tengo todo el resto, esto que está multiplicando lo paso dividiendo y listo. Puedo calcular el peso específico del líquido B y puedo calcular la altura B. Cualquiera de esas 4 cosas, siempre y cuando tenga el resto, puedo calcularla en un dispositivo de este tipo. ¿Bien? Como este vaso comunicante en forma de U, y obviamente esto va a ocurrir cuando tengo 2 líquidos de distinto peso específico, ¿no? No tiene sentido si hablo de líquidos del mismo peso específico, hablo de un solo líquido, porque la altura sería igual. ¿Estamos de acuerdo? Fíjense que a mí me hubiera sido más fácil darle el dibujito y darle la fórmula. Pero la verdad que no tiene mucho sentido si no vemos cómo se relacionan. ¿Por qué? ¿Van a terminar aplicando la ecuación? Sí, obviamente. Porque ustedes se van a encontrar con un problema de este tipo, ¿y a dónde van a ir? A esto. Y ahí se van a fijar qué tengo, qué no tengo y qué puedo despejar. Pero que lo que quiero que quede claro es que no viene de la nada esa ecuación. Es relacionar solamente lo que vimos hoy. O sea, que la presión es el peso específico del líquido por la profundidad o por la altura. Nada más. Fíjense que manejamos toda la clase con ese concepto. No vimos otra ecuación rara. Sí, lo que es quizás más complejo es ver cómo se relacionan o cómo se le da media vuelta de rosca, como para hallar ecuaciones distintas frente a situaciones distintas. ¿Estamos de acuerdo? Mucho más que esto no se complica. Esto, fíjense, traten de hacer los ejercicios. Y la clase que viene, si es necesario, vemos los ejercicios que tengamos que ver. Díganme ustedes la clase que viene. No, la clase que viene, sí, porque el lunes no tenemos porque es feriado, pero el jueves sí.
Fíjense de la última guía los ejercicios que les mandé, a ver qué sale, qué no sale. Y ya después de ahí nos vamos a Pascal. Y ya está, Pascal y flotación. Y no queda más nada. Va, Arquímedes, principio de Arquímedes. Pero todo se va a manejar con esto. No hay mucha más vuelta que esto. Ya falta nada. Así que bueno, bien por ustedes que están aguantando hasta el final. No queda nada, prácticamente. Pero bueno, después sí, capaz que hay gente que va a empezar a entregar los trabajos más adelante, que yo, pero bueno, la verdad es que no es lo mismo estar en una clase donde ustedes pueden preguntar, ¿no? ¿Qué sé yo? Eso se fijan ustedes, muchachos. Yo hoy más contenido que esto no les voy a dar. Que quede claro, ya está. Si no es sobrecargar de cosas al divino botón. Y no es mi intención. Ya tienen la explicación y tienen los, no sé cuántos ejercicios son, que eran para hacer 10, 11, no sé, una cosa así. La semana que viene, la clase que viene, vemos cómo andan y de ahí la vamos manejando. ¿Dudas, muchachos? ¿Preguntas? Esas caras. Pero bueno, yo lo único que les puedo decir, no duden en preguntar. No, lo que no se entienda, pregunte. Y si hay que volver a explicar, se vuelve a explicar. No hay problema. Bien. Lean el material, hagan repaso para la semana que viene. No me interesa si son ejercicios viejos. Yo no tengo drama en no dar una clase, el tema, y dedicarnos a sacar dudas. Bien. Que quede claro, a mí eso no me preocupa. Pero que las preguntas sean formuladas por ustedes. La idea es que ustedes se queden con la menor cantidad de dudas posible. ¿Estamos de acuerdo, muchachos? Bueno, traten de Sí, hacer profe. y, bueno, y si no me consultan por la plataforma, yo cuando los veo los mensajes los contesto. Y si no, ya sabemos, el lunes no hay clase, pero el jueves nos volvemos a encontrar con física. ¿Estamos de acuerdo, Dale, profe. muchachos? Listo, entonces, los dejo en paz. Y Dale, profe. tranquilos que ya termina, muchachos. Falta nada. Ya está, profe. Deje de joder, no sube más temas. Y active el micrófono cuando está en clase. Con el PR, el AR de química, tengo un quilombo en la cabeza. A veces miro AR, PR, qué sé yo. Ya no sé. Bueno, tranquilo. Mi hijo está igual. Estamos todos cansados, muchachos. Sí, obviamente que estamos todos cansados. Por eso no me interesa sumar muchos temas. Sí, terminar estos 2 temitas para darle el cierre a la unidad y ya está. Nos vemos el año que viene, profe, en la recursada. Entonces. Nah, no jodas, dale. Sí, pero aguantaron hasta acá, no recursen nada. Déjense de joder. Bueno, muchachos, se acaba esto. Bueno, Nos vemos. Dale, profe. Nos vemos. Buen fin de. Hasta luego. Igualmente. Saludos al facha ahí. Nos vemos, chicos. ¿Y qué onda, papi?